Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2 para retomar y con la ayuda del Señor completar la serie de mensajes Gracia Responsable. En el capítulo 2, versículo 8, leemos 8, 9 y 10. Yo quisiera que usted me preste, después se la devuelvo, la atención, toda su atención, porque verdaderamente entiendo que Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarle a usted. Los que están de servicio, que son los jóvenes especialmente, tenemos un grupo de jóvenes hermoso en la iglesia y que va creciendo. Ayer había no menos de 80 en Villanueva, 80 jóvenes. Estábamos contentos, jóvenes nuevos están viniendo. En Perdriel había un grupo casi de 25 jóvenes también el día viernes y vamos creciendo, y acá hubo una reunión hermosa y vamos creciendo. Así que le pido a los jóvenes, sé que están de servicio, los que están detrás de aquel tabique y de las cortinas, que puedan escuchar la palabra del Señor, porque Dios quiere hablarnos a todos. Dígale al que está al lado suyo, el Señor te quiere hablar. Pero dígaselo en serio, el Señor te quiere hablar, ¿verdad que el Señor le quiere hablar? Cuando pienso en la palabra del Señor, por ahí como soy pastor ya viejo, me pongo a llorar muy fácilmente porque me emociona la palabra de Dios. A lo largo de todos estos años, desde que tengo uso de razón, desde que le entregué mi vida a Cristo ya a los 12 años, en medio de los problemas, las tentaciones, los conflictos, las contradicciones de la adolescencia y de parte de la juventud, hasta el día de hoy, lo único que he visto es que Dios ha sido fiel y que su mano me ha acompañado hasta aquí. Por eso no hay nadie mejor que el Señor Jesús. Por eso le pedí al grupo de alabanza que por favor nos bendijeran con este coro, porque el Señor ha puesto una nueva canción en nuestros labios. Y aun cuando algo le falte a usted, no por eso el Señor debe dejar de llevarse la gloria. Usted debe darle siempre la gloria al Señor y cantar del amor del Señor. Y lo que falte, el Señor también lo completará. Lo que le falte, el Señor lo completará. Lo que a usted le toca, lo que a mí me toca, es mirar al Señor Jesús, seguir confiando en Él y en sus promesas. Un día el Señor nos hizo una promesa, el día que nos salvó, y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted tiene que saber que Dios no miente, Dios no juega con usted. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Cuando usted conoce la palabra de Dios, se da cuenta a lo largo de todas las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo lo vemos de otra forma, pero en el Antiguo Testamento la palabra de Dios declara, para aquellos que han terminado de leer quizá el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, inclusive el libro de Josué y de Jueces, todo lo que Dios dijo, todo lo que Él le dijo a Moisés y lo que le dijo a Josué, como se los dijo, así lo hizo. Y si Dios cumplió su palabra, ¿por qué yo voy a descreer que Él va a cumplir su palabra para conmigo? Ahora, usted que conoce la palabra de Dios podría quizás hacerse un planteo y decir, sí, pero ¿y qué de toda esa generación que murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida? Y la explicación que la palabra de Dios da es la siguiente: ellos no creyeron, por eso no entraron. Los que no creen se quedan a mitad de camino y mueren en el camino y pierden la salvación. Y el escritor Pablo a los Corintios, él le dice, y estas cosas sucedieron y están escritas para que a usted no le pase, para que usted al mirar lo que sucedió en el tiempo antiguo no le pase a usted, sino que a usted le pase lo que Dios quiera que le pase. Y Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere que a usted le vaya bien en todas las cosas, hermano, y separado del Señor no nos puede ir bien, pero si usted sigue al Señor, le va a ir bien en todas las cosas. Mire el que está al lado suyo, dígale, si familiar o no, dígale al que está al lado suyo, no se separe del Señor. Dígale, no se separe, no te separes del Señor. Ahora dígale, con el Señor te va a ir bien en todas las cosas.
Con el Señor le va a ir bien en todas las cosas. Dice el Espíritu de Dios por Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, somos salvos por gracia. Diga conmigo, yo soy salvo por gracia. Gracia es favor inmerecido, es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo. ¿Cuánto tengo yo que pagar o qué tengo yo que hacer o usted que hacer para poder ser salvo? No tiene que hacer nada, es un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para que a través de su muerte y de su sangre bendita yo sea limpio de todos mis pecados y por su resurrección yo sea libre de todo pecado y pueda vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Y eso cómo lo recibo? Por gracia, es un regalo. ¿Qué tengo que hacer? Y hasta acá no vemos que tenemos que hacer ninguna obra. Pero dice luego, por medio de la fe. Entonces hay algo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que creer. Tengo que creer que yo no puedo obtener la salvación por mis medios. Tengo que creer que la salvación la obtuvo Jesucristo en la cruz del Calvario y Él me la regala a mí. Yo tengo que creer que es así. Usted vio cómo está configurado el mundo. Por todo se paga. Veo que por todo se paga. No sé si usted por ahí quise, capaz que hay algo por lo que no se pague, pero por todo se paga y generalmente se paga de más. Pero no sucede así con la salvación. Por la salvación usted no paga. No quiere decir que haya sido gratis. A usted le es gratis. Pero no quiere decir que haya sido gratis. La gracia tuvo un precio. El asunto es que ese precio lo pagó el Señor Jesús. Para que usted no pague, porque no alcanza. Usted y yo no alcanzaríamos. Estaba establecido ya en el antiguo pacto. No había obras que pudieran alcanzar a satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Por eso Jesucristo, Dios hecho hombre, muere en la cruz y nos regala la salvación. Hermano, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dígale que está al lado suyo, sacúdalo si quiere. No le sacuda. La salvación es un regalo de Dios. Y es un regalo para usted. Ah, no, yo quería un auto. Pero el cielo y la tierra y todo lo que hay en la tierra pasará. Pero lo de Dios no pasará. La salvación es eterna. ¿Cómo recibo entonces esa gracia? Creyendo. Usted tiene que creer en Jesús. ¿Cuándo tiene que creer? Hoy tiene que creer. Si escucha hoy la voz de Dios, dice la palabra, no endurezca su corazón. Así que si usted hoy está escuchando que la salvación es un regalo y usted no tiene salvación, entonces hoy acepte a Jesucristo como su Salvador, porque Él le regala la salvación. Sí, pero es que yo he pecado mucho. ¿Cuántos hemos pecado mucho? Levante la mano los que consideran. Todos hemos pecado mucho. Y ninguno se merece la salvación. Sin embargo, Dios nos regala la salvación. Nos regala la salvación. Yo tengo que creer. Y el diablo actúa en los pensamientos haciéndonos creer que no podemos ser salvos por tantos pecados, por tantas fallas, por tantas falencias, por tanto haberle fallado a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios sigue diciendo que por gracia somos salvos. Yo tengo que creer para poder recibir esa gracia. Usted puede creer, soy muy pecador, o puede creer, yo nunca lo alcanzaré, no, yo tengo algo que hacer, o puede creer que Jesús pagó
para que yo sea salvo, y a Dios el Padre eso le alcanza. Y yo le invito a que usted crea esto. El sacrificio de Cristo es suficiente. Diga conmigo, el sacrificio de Cristo. No, eso fue el 20% de la iglesia. Diga conmigo, el sacrificio de Cristo. ¿Vio que tenía razón yo? Es suficiente para mí. Entonces ahora yo sé que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aclara, no por obras. No puedes salvarse intentando hacer buenas obras. La obra aceptable por Dios el Padre es la obra de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y usted tiene que creer eso. No puede creer otra cosa. Si usted cree otra cosa, el diablo le torció la cabeza. Usted tiene que creer que la obra de Jesús es suficiente para salvarme a mí. La obra de Dios es suficiente para salvarlo a usted. Es suficiente. Tiene que creer eso. No sé dónde usted esté. No sé si está en un pozo o está en un valle o está en el monte de la gloria. No sé dónde usted esté. Pero donde usted esté, oiga la voz de Dios que le habla. No importa donde usted esté. No se salva por obras, se salva porque Dios lo ama y le regala la salvación por medio de la persona de Jesucristo y solo quiere que usted lo crea. Y cuando usted lo cree, lo recibe en su corazón. Así uno es salvo. Pero ahora, la palabra de Dios nos habla de lo que hemos venido hablando desde hace tiempo, de la gracia responsable. Y dice, aquí hay dos cosas. Somos hechura suya. Esto yo lo expliqué. Somos hechura de Dios, doblemente hechura de Dios. Porque todos, cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, somos hechura de Dios. ¿Verdad que sí? Dios nos hizo. El asunto es que Dios nos hizo con inocencia. Y salimos del vientre de nuestra madre y con el correr de los años nos corrompimos y comenzamos a pecar. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Porque todos somos pecadores. Pero igualmente somos hechura suya. Pero ahora que yo recibo por la fe esta gracia de Dios para salvarme a mí, soy hechura de Dios de nuevo, porque Dios me hace de nuevo. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios me hace de nuevo. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Dios me hace de nuevo. Y hemos cantado nosotros, ahora que Dios me hace de nuevo, yo tengo una responsabilidad y es la de mirar a Cristo Jesús, seguir a Cristo Jesús para ser transformado de gloria en gloria. Y luego, como mirando a Dios a cara descubierta, en un espejo yo reflejo esa gloria de Dios con la cual yo me he ido transformando de gloria en gloria, de día en día. ¿Sí entendió? Dígame. Entonces, ahora sé que soy hechura de Dios. Me eché a perder cuando salí de la panza de mi mamá, pero Dios me salvó por gracia, la cual recibí por la fe, y entonces Él me hizo de nuevo. Y no solo me hizo de nuevo, sino que dice que Él me creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me detuve en estos días a mirar bien la repetición de la ley, Deuteronomio. Y entonces comencé a leer con detenimiento, hágalo usted también. Y entonces usted va a llegar a la conclusión, todo lo que dice Deuteronomio se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Toda la enseñanza dada por Moisés antes de morir se vuelve a repetir por la boca del Señor o por la boca de los apóstoles. Así que esas obras de las cuales dice el apóstol Pablo que fueron preparadas de antemano, fueron preparadas más de 1000 años antes de que Cristo viniera. Obras que Dios ya había preparado para que nosotros ahora, al tener a Cristo en nuestro corazón, podamos andar en esas obras. Y ahí viene el problema. Porque usted dice, yo quiero andar en esas obras. ¿Cuántos dicen, yo quiero andar en las obras de Cristo? Levante la mano, por favor, si usted dice, yo quiero. Pero luego se encuentra y dice, quiero
pero no puedo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Quiero, pero no arranca. Efesios 6, versículo 10. Está concluyendo, el apóstol le ha dado un montón de indicaciones sobre la gracia responsable. Le ha hablado a los padres, cómo pueden ser buenos padres, a los hijos, cómo tienen que ser buenos hijos, a los esposos y a las esposas para que lleven un matrimonio feliz. Les ha hablado a los patrones, cómo tienen que ser con sus empleados, y a los empleados, cómo tienen que comportarse con sus patrones. Le ha hablado a la iglesia, al obrero ilustre y al hermanito nuevo, al de más años y al de menos años, cómo tiene que comportarse en la vida, en su trabajo, en la calle, cómo tiene que ser para con Dios y para con su prójimo. Ha dado un montón de enseñanzas sobre la gracia responsable. Eso lo encuentra usted en la carta a los Efesios. Ahora, al concluir el mensaje, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ha dado directivas. Tiene que comportarse de esta manera el cristiano. Estas son las obras que Dios preparó de antemano para que usted ande por ellas. Pero entienda esto: no podrá, está diciendo el apóstol, no podrá cumplir con esas buenas obras si no pone en práctica este principio: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, que sería en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora yo entiendo, usted tiene que entender que como hijo de Dios que aceptó a Cristo, si no lo aceptó, enseguida yo voy a orar junto con usted por todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Entonces, cuando usted entrega su vida a Cristo, tiene que entender que todos los días, desde el día en que entrega su vida a Cristo, tiene que buscar al Señor Jesús, porque Él es fortaleza para su vida y Él le da la victoria día tras día para que usted pueda caminar en las buenas obras. Si usted quiere vivir la vida de Cristo en sus fuerzas, no se puede. Escuche, esto es el evangelio elemental, el evangelio que el diablo ataca. Para usted poder ser salvo, tiene que creer en Jesucristo, que Él lo salva. Y para usted poder caminar en este camino de salvación y de vida abundante, tiene que creer en Jesucristo como creyó la primera vez. Y no dejar de creer. Y tiene que fortalecerse en el Señor. ¿Cómo se fortalece un cristiano en el Señor? Y especialmente hay dos recursos de los que siempre hablamos. Uno es la Biblia. Tiene que leer la Biblia, transformarse en un conocedor de la palabra de Dios, para luego, por el Espíritu Santo, convertirse en un hacedor de la palabra de Dios. Pero nadie puede ser un hacedor de la palabra de Dios si es un desconocedor de la palabra. Primero tiene que conocer. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Eso demanda que usted tiene que leer, conocer la palabra. Y junto con la lectura bíblica, para conocer la palabra, usted tiene que utilizar el otro recurso que Dios le da, que es la oración. Entonces orar sobre lo que usted ha leído, porque muy probablemente le suceda que usted lea y su entendimiento quede vacío. Pero si usted lee y ora al Espíritu Santo, que es el que inspiró a los santos hombres a escribir la Biblia, usted va a orar y va a decir: Espíritu de Dios, enséñame. Espíritu de Dios, revélame. Espíritu de Dios, lo que quisiste dar a conocer cuando fue escrita esta palabra que voy a leer, yo la quiero entender y que me hables ahora a mí. Espíritu de Dios, revélame tu palabra, y en tu palabra revélame a Jesucristo. Esa ha sido siempre mi oración. Revélame a Jesús mientras yo leo.
Yo no quiero simplemente saber dónde se encuentra tal cita bíblica, cuál es aquel personaje de la Biblia, cuántos discípulos tuvo Jesús, cuántos libros tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuántas fueron las tribus de Israel, qué tribu hizo tal cosa, qué tribu hizo otra cosa, qué le pasó a este apóstol, quién fue el último que murió. Conocimiento como muerto. Yo quiero que ese conocimiento se transforme en revelación del Espíritu para que sea de utilidad para mi vida. Y usted también lo necesita. Porque resulta que por ahí tenemos conocimiento, pero no tenemos la obra, el hecho, porque no hemos tenido revelación. Entonces, el apóstol San Pablo, que ha dicho a la iglesia cómo se tiene que comportar, ahora que la gracia de Dios lo alcanzó por medio de Cristo y por la fe fue salvo, ahora tiene que comportarse, dice Pablo, como es digno de Jesucristo. Y no se puede si no es por Jesucristo. No se puede ser salvo si no es por Jesucristo. No se pueden hacer las obras de Dios si no es por Jesucristo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? A Jesucristo. Dígale que está a lo suyo, necesitas a Jesucristo en tu vida. ¿Por qué fracasa gran parte de la iglesia y de los que dicen ser salvados? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué se fracasan los hogares? ¿Por qué fracasan los jóvenes y los no jóvenes? Porque no miran a Jesucristo. Cuando usted deja de mirar a Jesucristo, usted se pierde en el camino. Cuando usted mira a Jesucristo, recupera la coherencia y vuelve al camino. No deje de mirar a Jesucristo. Dice entonces ahora el apóstol Pablo algo más. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero él ya ha escrito a otra iglesia y le dice, vestíos de Cristo. En resumidas cuentas, vístase de Cristo. Vístase del Señor Jesús. Miren la Biblia a Jesús y vístase del Señor Jesús. ¿Me doy a entender? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Por favor, si no se lo explico, lo entendemos. Bien. Entonces dice ahora luego, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está diciendo que hay acechanzas del diablo. El diablo está al acecho sobre su vida. Y esto no es un juego. El diablo ha puesto sus ojos en usted. El diablo no se va a detener a inquietar o a molestar a aquel que dice que es cristiano y vive como al diablo le gusta, porque el diablo ya lo tiene. El diablo va a acechar a aquel que se plante en la palabra de Cristo, se vista de Jesucristo, se fortalezca en Jesucristo. A ese van a ir dirigidos, o a esa creyente van a ir dirigidos sus ataques. Tiene que entender, iglesia, que tenemos acechanzas del diablo. El diablo está al acecho de tu vida. El diablo está al acecho de tu familia. El diablo está al acecho de tu lugar de trabajo. El diablo está al acecho de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y tenemos que entender que el diablo está acechando a la iglesia. ¿Cuál es el propósito, Jesús dijo, del diablo? Hurtar, matar y destruir. Y eso quiere hacerlo con usted, con la iglesia. Y usted tiene que saberlo. No es un juego. Esto no es un juego. Esto no es quizá eso suceda. No es quizá. Eso sucede y está sucediendo al día de hoy. Recordábamos en casa, le recordaba a la familia la palabra y a uno de los obreros de la iglesia, la palabra que Dios nos dio al comenzar el año, que fue en el último domingo del año que pasó. Y la palabra nos hablaba de que iba a ser un año difícil. Va a ser un año de conflicto, un año de lucha. Y eso es lo que hemos visto en el mes de enero, lo que hemos visto en el mes de febrero, en lo que ya ha pasado de este año. Hemos estado metidos en un montón de conflictos y un montón de acechanzas, porque la palabra ya nos previno, pero aquí el Espíritu de Dios ya nos está advirtiendo. Hay acechanzas del diablo contra usted. El diablo ha salido con furor, oiga y entienda, el diablo ha salido con furor y con fuerza para destruir su vida porque sabe que le queda poco tiempo. Y usted es el objeto principal de sus ataques. Dice luego el Señor, porque el Espíritu de Dios dice por Pablo, no tenemos lucha
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es contra gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está diciendo, tenemos una lucha espiritual. ¿Contra quién es esa lucha? Contra el diablo. Tenemos una lucha real. Yo lo estoy viendo cada día. Lo veo cuando me encuentro con algunos hermanos que viven haciendo trampas en sus vidas, que son personas que mienten, que son personas que dicen ser cristianas y se comportan peores que los mundanos. Lo veo y lo escucho con algunos que dicen ser obreros, siervos de Dios, y lo único que hacen es hacer daño a la obra de Cristo y tergiversar la palabra de Dios para sacar un provecho personal o un provecho más que personal diabólico. Y lo veo a cada paso. Si usted estuviera dentro de mi corazón y mis pensamientos, podría entender un poco mejor. Y entonces, verdaderamente, la única salida, porque hay momentos que a veces hablando con la familia, uno tiene ganas de desistir de todo, porque uno ve como la propia gente que dice ser iglesia le da lugar al diablo y viven miserablemente, y encima con la confianza de que cuando el Señor venga se van a ir al cielo, no teniendo en cuenta que están viviendo en pecado y en condenación. Y entonces las ganas a veces dan para decir, mejor me voy, soy cristiano con mi familia. Pero le sucedió, para que usted no entre en depresión, y yo tampoco, le sucedió a Jeremías, cuando él veía que el pueblo se había entregado a cualquier cosa, el pueblo de Dios, y que venían días y tiempos muy malos. Y entonces él toma la decisión y dice y escribe, quise dejar de predicar, dejar de anunciar tu palabra, porque cada vez que anunciaba tu palabra era simplemente arrepentimiento, y si no se arrepentían venía el juicio, y me cansé de hablar de esto, y tomé la decisión de dejar de decir, de dejar de hablar, dejar de anunciar. Y luego él cae en la conclusión y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Había dentro de él un fuego que lo movía a seguir predicando la palabra de Dios, aún cuando él veía que la catástrofe era inminente sobre la nación de Dios. Hermano, no es tiempo de jugar, es tiempo de entender. La Biblia dice que los entendidos en la palabra van a resplandecer. Hoy, sin querer queriendo, mi hijo comenzó citando al profeta Isaías, de lo cual vamos a hablar el día, y cantando encima canciones que correspondían al texto bíblico de levántate y resplandece, de lo cual vamos a hablar el martes también. Pero este es un tiempo donde las tinieblas están cubriendo, entiéndame hermano, no están cubriendo a las naciones. Nosotros miramos y decimos las naciones, vaya a saber cuál nación. Cuando dice que está cubriendo a las naciones, está cubriendo en las naciones, para ser puntual, su vida, está cubriendo su familia. Las tinieblas están atacando a sus hijos, las tinieblas están atacando los matrimonios, y nosotros estamos como desprevenidos, como que no hemos entendido, como que parece que no sabemos, y hasta estamos muy relajados con el asunto. Pero la Biblia está diciendo que hay tinieblas que cubrirán la tierra, y yo me doy el gusto de ofenderme, de resentirme, de amargarme. Ayer hablaba con alguien y le dije, ¿qué ha sucedido? Y le conté 5 meses que no me saluda, y cuando he intentado saludar se ha ido y ha agachado la cabeza y ha buscado otro camino. Y entonces me dice, sí, tienes razón, o sea, lo hice deliberadamente, no siquiera sé por qué lo hice. Digo, pero dígame, ¿qué hice yo? ¿En qué uno podría por ahí mejorar? A ver, para que el hermano esté bien. Y dice, no sé, quizá me dejé influenciar por otras personas que también forman parte supuestamente de la iglesia. Y entonces yo le hago un planteo y le digo, ¿qué hubiera sucedido si en esos 5 meses usted tiene un encono conmigo, está enfrentado conmigo? Yo no lo sé, no tengo idea por qué.
Y Jesús viene durante esos 5 meses. ¿Qué pasa con usted? No, me quedo. O sea que sabe que se pierde. Sabe que se pierde. Sabe que si no tiene buena relación con la iglesia se pierde. Sabe que si vive en la mentira se pierde. Sabe que si le roba a Dios se pierde. Sabe que si usted no busca al Señor, no se afirma en el Señor, el diablo lanza sus dardos de fuego y termina perdiéndose. ¿Sabe que se puede perder? ¿Cuántos saben que se pueden perder? Y algunos quizás están perdidos. Y sabemos que estamos perdidos. Si hoy viniera Jesús, ahora, ¿qué sucedería conmigo? Pregúntese usted. ¿Lo pensó? Hay una lucha y es espiritual. El Espíritu de Dios habla por Pablo y dice: ustedes, la iglesia, tienen una lucha. Nosotros, la iglesia, tenemos una lucha contra el diablo y sus demonios. Entonces, dice Pablo, por tanto, entendiendo que hay una lucha y que Dios preparó obras para que usted ande en esas obras, el diablo no quiere que usted viva la vida cristiana. El diablo no quiere que usted resplandezca en medio de las tinieblas. El diablo quiere hacerle amarga la vida. Acuérdese del mensaje como en los días de Faraón. El diablo quiere ponerlo en vergüenza, en opresión, en angustia, en amargura. Que usted se case y ni siquiera disfrute del matrimonio. Que usted tenga hijos y que no disfrute de sus hijos. Que usted tenga padre y madre y no pueda disfrutar de eso. Y todo lo que le estoy diciendo son bendiciones de Dios y el diablo se las quiere robar. Nuestra lucha es contra él. Entonces el Espíritu de Dios dice: oiga, iglesia, entendiendo que hay una lucha, entonces hagan lo siguiente: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Digo entre paréntesis como palabra de Dios, esos son días malos, pero también son días buenos. Porque aunque parezcan que solamente hay tinieblas delante de la vida de algunos, el Espíritu de Dios sigue moviéndose sobre la faz de las aguas para poner orden y para poner claridad y para traer luz donde no hay luz, traer orden donde no hay orden, poner salvación donde no hay salvación. Mientras hay oscuridad, el Espíritu del Señor se mueve para beneficio de la iglesia. Y dice la palabra de Dios luego: entonces hay un día de conflicto, un día de prueba, pero no es un día de 24 horas, puede ser un día de meses, pero un día se termina. Dije que un día se termina. No es que el día malo termina con usted, un día Dios cambia ese día de tinieblas, ese día malo cambia en día bueno. Dije que un día el día malo se cambia en día bueno. ¿Cuántos quieren que el día malo sea cambiado en día bueno? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno está lanzando sus dardos de fuego. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que mantener en alto su fe. Entonces, cuando vengan los dardos, no le van a hacer daño, porque usted, por medio de la fe, aplaca toda la ira que el diablo lanza contra su vida y su casa. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo en resumidas cuentas? Está diciendo lo que recién pronuncié: vístase de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Ponga su mirada en la persona de Jesús, céntrese en Él. No permita que a sus pensamientos entren pensamientos que no son de Dios, sino que son del diablo y son del mundo. Tenga cuidado con la gente con la que se rodea, porque los dardos de fuego del maligno pueden venir de la familia. Ayer un joven me decía: pastor, ¿puedo servir mañana en el culto? Y yo le digo: no te he visto hace unos días. Y me dice: es que tengo problemas en mi familia, no quieren que yo me congregue.
Entonces yo le dije, ¿cuántos años tenés? 24. Digo, ya sos grande. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Él dijo, para aquel que lo quiera seguir, tiene que entender esta verdad. No puede amar más a alguien que a Jesús. Jesús dijo, si hace eso no es digno de mí. Entonces tiene que amar menos al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, a la familia, a los amigos. Todo esto que estoy diciendo es importante, pero nada ni nadie tan importante como Jesús. Entonces, no debería ocurrir que padre, madre, hermano, hermanas, amigos, la parentela cercana, lejana, lo que sea, a usted lo desenfoquen de la persona de Jesús. El que tiene la verdad es Jesús y Él es la verdad. El que tiene la razón es Jesús, Él es la razón. Él es nuestra razón. Entonces yo tengo que llenar mi mente con las cosas de Dios. Póngase el yelmo, el casco de la salvación y no pierda su salvación. Si usted se rodeó de personas malas, hermano, es muy común que ataquen a su fe. Si usted es un mal cristiano, nadie lo va a molestar. Nadie. Si usted es de los que cambian un culto por un asado, nadie lo va a molestar. Si usted es de los que cambian la adoración por un baile, nadie lo va a molestar. Por el contrario, lo van a aplaudir, lo van a alentar para que siga bailando, para que siga tomando, para que siga comiendo. Pero si usted es de los que dicen, Dios es prioridad en mi vida y lo demás no importa. Jesús dijo, si usted no entiende eso, usted no es digno de Él. Tiene que tomar la decisión de a quién usted va a amar más. Usted conoce, yo tengo una familia maravillosa. La familia, no sé si yo, pero la familia sí lo es. Pero ellos saben muy bien. A mí me costó por ahí entenderlo cuando mi esposa, siendo novios, me dijo, hacía poquito que estábamos de novios, ella ama a Jesús y cuando yo la conocí amaba a Jesús mucho. Y entonces yo quería que a mí me amara también así. Y ella un día de rompe y raja me dijo, vio esas expresiones viejas, me dijo, quiero que sepas y entiendas que yo amo a Jesús más que a vos. Y yo me puse muy mal y no le hablé hasta la tarde porque me ofendió. ¿Cómo que va a amar a otro más que a mí? Y yo era hijo de pastor y yo predicaba la palabra. Yo me fui a Buenos Aires y de los 7 días de la semana predicaba 6 días. Y andaba en todas las campañas que mi padre organizaba y andaba meta y ponga a predicar, oraban por los enfermos, Dios los sanaba, la mano del Señor estaba. Pero resulta que cuando me dicen, amo más a Jesús que a vos, yo, no, ¿cómo puede ser? Y yo entro en angustia y no le dirijo la palabra hasta la tarde. ¿Cómo me di cuenta de que ella tenía razón? Porque me fui a orar. Porque yo estaba en un conflicto. Entonces, como que fui a decirle a Dios, no me gusta esta situación. Me parece que esta chica no me va a amar bien. Y entonces fui con mi conflicto. Y el Espíritu de Dios me dijo así, es lo que te conviene. Te conviene que ame primero a Jesús, porque te va a amar mejor a vos. Me costó entender. Y entonces entendí. Y ahí ya le dirigí la palabra de nuevo. Porque si Jesús va primero, usted ama mejor al resto de la gente. Si usted tiene amigos, gloria a Dios por los amigos. Pero si sus amigos lo van a llevar a usted por el mal camino, entonces no son buenos amigos. Si usted va a ser un buen amigo, tiene que enamorarse de Jesús y va a ser un mejor amigo para la gente. Si usted va a ser un buen hermano, enamórese de Jesús para ser un mejor hermano. Si usted va a ser un buen padre, enamórese de Jesús para ser un mejor padre. Si usted va a ser un buen esposo, enamórese de Jesús para amar mucho mejor a su esposa. Y Pablo dice entonces ahora, estas son las obras que Dios preparó de antemano, nos las dio por medio de Cristo Jesús. ¿Quiere estas obras? ¿Las quiere estas obras? Entonces esté atento porque hay un ataque espiritual contra su vida y su casa.
Hay un ataque de parte del diablo contra los jóvenes de la iglesia. Hay un ataque que ha estado dirigido contra los niños de este tiempo. Y nosotros los grandes también padecemos esos ataques, pero usted tiene que entender lo primero que dijo este capítulo 6 para nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no debiera salir de su casa sin estar seguro de que ha orado, de que ha leído la Biblia, de que se ha fortalecido en el Señor. No debe salir de su casa sin haber orado por su familia. Quizá usted dice, sí, pero están durmiendo, ni se van a enterar. El diablo sí se va a enterar. Pero antes de que el diablo quiera atacar a su familia, usted ya los cubrió con oración, ya los cubrió con la sangre de Cristo, ya los fortaleció en el nombre del Señor Jesús. No cuesta nada dirigir una oración hacia la habitación de los hijos. No cuesta nada poner la mano mientras está durmiendo quizás su cónyuge y bendecirle para que Dios le bendiga también. No cuesta nada. A menos que usted no se dé cuenta de que tenemos una lucha contra el diablo. La lucha es contra el diablo. Y Pablo dice luego también, y yo voy a agarrar estas palabras y se las tiro a usted, ojalá que alguien la agarre. Y dice, Pablo dice acá, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en el Espíritu, hablen lenguas cuando ore, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ore por toda la iglesia y por mí. Eso dice Pablo. A fin de que al abrir mi boca, de que cada vez que él tenga que predicar o yo tenga que predicar, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No para el oído y el gusto de la gente, del oyente, sino como debo hablar. Y usted igual, usted como tiene que hablar, sea un verdadero cristiano. Plántese en la palabra de Dios, párese en Cristo, llénese de Cristo, mire al Señor Jesucristo, va a ser transformado de gloria en gloria. Donde le costaba, no le va a costar, porque usted está buscando al Señor Jesucristo. Y entienda que mientras usted más busque al Señor Jesús, más peligroso se hace el diablo, porque ahora lo ve como un peligro a usted. Mientras usted no ore, no sea un buen cristiano, esté relajado, esté ofendido con un hermano, se enoje con la suegra, la tenga entre ceja y ceja, el diablo dice, ni lo molesto a este, si ya lo tengo. Pero cuando usted dice, no, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y no voy a ser más el cristiano que fui, sino que voy a ser un cristiano a la imagen de Cristo, recibiendo de esa gracia que me salva por la fe y obedeciendo la palabra de Dios, caminando en las obras que Él preparó para que yo ande en esas obras. El diablo saldrá en oposición mía, pero el Señor viene conmigo. El Señor me defiende, el Señor me guarda, el Señor le guarda. Cierre sus ojos, por favor. Entonces no hay por qué temer. Alguien llegó ayer afligido. Estábamos con el hermano David allá afuera, con temores, con angustias. Entonces yo le hablo al corazón de esa hermana. Le digo, hermana, ¿usted es una hija de Dios? Sí, pastor. Entonces no tiene que temer. No hay que temer. No hay razón. Si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted se abraza a la persona de Cristo, si usted dirige su mirada al Señor, no hay por qué temer. Pero sí hay una realidad. Y es que el diablo se ha levantado con toda su fuerza porque sabe que le queda poco tiempo. Y ha salido para destruir la iglesia. Y lo está haciendo atacando los hogares, los matrimonios, atacando a los hijos, para crear padres infelices, que en lugar de estar pensando en servir a Cristo, estén afligidos, en que los hijos no se salvan y están perdidos. Por eso aquel mensaje, como los días de Faraón,
Así está obrando Satanás, el diablo, para esclavizar. Pero usted, que es entendido en la palabra, dice: ¿qué hago, pastor? Ya se lo dije, fortalézcase en el Señor. El diablo no va a tener más parte en su vida. El pecado no se va a enseñorear más de usted. Usted va a caminar en victoria, como el Señor lo prometió, como Él lo preparó de antemano. Él preparó de antemano que usted iba a caminar en victoria. Entonces yo voy a caminar en victoria. No, si usted no se ajusta a Cristo, no va a caminar en victoria. Renuncia al pecado, renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso, rinda su vida a Cristo, deje de pecar, acepte por medio de la fe la gracia derramada en la cruz del Calvario. Hermano, es tan fácil ser salvo. Solo tengo que creer que más allá de mí mismo, Él me ama. Él intercede, ha enviado su Espíritu para que interceda por mí. Y lo hace con gemidos indecibles, porque Él no quiere que yo me pierda. Si Dios le está hablando a usted, y usted está identificado con la palabra, sea un hombre, una mujer, un jovencito, un niño, un adolescente, que está viviendo al margen, está viviendo en las mentiras, en el engaño, en el pecado, en la suciedad, enredado en el mundo, y usted dice: pero yo quiero salir, pastor. Bueno, tenemos a Cristo. El creyente débil es fuerte por medio de Cristo. Hermano, hace casi 44 años le entregué mi vida a Jesús. Y fui un adolescente y parte de mi juventud, igual que cualquier persona, luchando por no pecar, pero pecando, cayendo más veces que estando de pie, lamentándome, marginándome, pensando de que era así la vida cristiana, y era totalmente un fracaso, hasta que el Espíritu de Dios alumbró mis pensamientos y me hizo entender que la fuerza para la vida de victoria está en Cristo, y lo único que yo necesitaba se llamaba Jesús, y se sigue llamando Jesús, y en Él está todo, y en Él está todo, y Él hace de un creyente, la edad que tenga, fracasado, pecador, lo hace santo y vencedor. Pero a usted le está entregando armas el Señor, le está abriendo el entendimiento para que usted comprenda. Entonces usted no andará más en derrota en el nombre del Señor Jesús, ni tendrá que pecar nunca más, porque no solo Él le limpiará, sino que Él le libertará. Hay muchas personas puestas en pie aquí por la razón que usted sabe. Yo quiero hacer una oración, que oremos juntos con los que nos acompañan en las redes, los que están escuchando, viendo este programa, escuchando esta predicación. Dios está abriendo los brazos a usted, extendiendo su misericordia para librarle de este presente siglo malo, de las acechanzas del diablo, y darle victoria a usted sobre todo mal. Hermano, no se puede individualmente ser un verdadero cristiano y tener un matrimonio destruido. Es decir, soy un buen cristiano, estoy firme en Cristo y tengo mi hogar totalmente dado vuelta. La bendición de Cristo, cuando usted recibe la gracia, es integral. Recíbalo por la fe. Dios va a bendecir su casa, pero a usted le toca fortalecerse en Cristo cada día. En el poder del Espíritu de Dios le toca orar a Dios cada día, leer la Biblia cada día, pedir al Espíritu revelación. Le toca. Esta es la parte de su acción. Cuando el diablo vino en los días de la debilidad física de Jesús, allí en el desierto, vino a tentarlo para apartarlo de los caminos y de los propósitos de Dios. La lucha es contra el diablo. Jesús padeció esta lucha, a cuestionar si era verdaderamente el Hijo de Dios.
y le jugó con la palabra de Dios, torciendo las verdades, como van a ser falsos cristianos, torciendo las verdades. Con usted van a hacer eso. Y Jesús, que conocía la palabra, saca a relucir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dice a Satanás, el diablo: escrito está también. Y comienza a citarle las escrituras, y el diablo se da cuenta de que no puede contra un conocedor de la palabra, contra alguien que tiene revelación, contra alguien que busca el rostro de Dios. No puede. Y dice que el diablo se tuvo que ir y lo dejó de molestar por un momento. Después volvió a atacarlo, pero inmediatamente, dice la Biblia, el cielo se abrió y Dios envió ángeles para que sirvieran a su hijo. Hermano, Dios no va a ser diferente con usted. En un momento, cuando usted verdaderamente se afirme en el Señor, en un momento el cielo se abre y comienzan a pasar los rayos de la luz de la gloria de Cristo. Y Él envía a sus ministros para suplir las necesidades que usted tenía. Hay un momento en que usted no sabe, pero el poder del diablo es vencido por hombres y mujeres de oración que se fortalecen en Cristo Jesús. Y el hijo, la hija, se arrepiente, cae una convicción de pecado y dice: voy a buscar a Cristo. El marido, la esposa, el pariente, el amigo, en un momento, por medio de la oración en el Espíritu, las tinieblas desaparecen y comienza a brillar Cristo en esa vida. Recíbalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Tenga su mano ahí en alto, por favor. Cierre sus ojos. Diga conmigo así, por favor: querido Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Ahora comprendo que tú has preparado de antemano una vida maravillosa y de victoria para mí. Y hoy yo quiero pedirte perdón por no haberlo entendido, por no haberlo aceptado y por no estar caminando en esta vida maravillosa y de victoria que me has dado, Padre, en Jesucristo. Te pido perdón, me arrepiento de corazón y ahora yo acepto, por medio de la fe, esta gracia. Acepto que Jesús es mi Salvador. Acepto a Jesús y lo confieso como Señor y dueño de mi vida. Y pido desde lo profundo de mi corazón que el Espíritu Santo me transforme de día en día y de gloria en gloria, para que yo viva la vida de Cristo todos los días de mi vida. Señor, te doy mi vida sin reservas. Te confieso, mi Señor, te la doy completamente. Toma mi vida. Toma mi vida. Yo, de mi voluntad, te la doy a ti. Y te doy gracias por tu gracia. Gracias por hablarme a mí, por salvarme a mí. Gracias por esta salvación. Y aquí en este altar, yo me comprometo que voy a cuidar mi salvación y me voy a fortalecer
en Cristo y en su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.